Papá, mamá, ¿alguna vez te has detenido a tomar conciencia acerca del increíble papel que tú juegas en la vida de tus hijos, especialmente en su vida emocional? Pues hoy queremos invitarte a que te unas a una aventura sin igual en la que comprenderás la importancia de la gestión emocional en tus hijos. SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Cada día esto se pone mejor y yo feliz de poder presentarles a nuestros profesionales de la clínica, todos estos hombres y mujeres que han colocado su profesión al servicio de Dios y al servicio de todas las familias. Y hoy es para mí un placer poder compartir micrófonos con Mariluz Orozco Patiño. Orozco Patiño, una de las nuevas profesionales de la clínica que se ha unido a este equipo para llenarnos de su amor, de su experiencia, de su experticia, pero sobre todo de su vocación por las familias. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Eli, feliz de estar acá, de compartir con todos este tema tan importante y fundamental para nuestros niños, además para nosotros como padres también. Así es, te cuento, mi querida Mari, que hoy estoy de hecho muy sensible, por llamarlo de alguna manera, porque este fin de semana tuve conocimiento de un caso muy doloroso, muy triste, de un adolescente que pide el suicidio asistido, ¿cierto? Lamentablemente en nuestro país, Colombia, la eutanasia es una realidad que está llegando a muchas familias, a muchos hogares. Y me impactó muchísimo porque la razón por la cual esta joven hace todo su proceso es porque estaba viviendo un proceso de ansiedad, de depresión y un aparente trastorno límite de la personalidad. Finalmente el gobierno lo apoya y hoy esta jovencita ya no está en este plano terreno. Entonces, cuando recibo esta noticia me muevo sobremanera porque me pregunto, bueno, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está pasando con nuestras niñas, nuestros adolescentes? Y sobre todo, ¿qué está pasando con nuestras familias? Porque en últimas creo que en gran medida nosotros como padres tenemos la increíble responsabilidad de acompañar a nuestros hijos a saber hacer una maravillosa gestión de sus emociones. Entonces, enhorabuena hoy poder trabajar este tema, Mari, y acercarnos entonces a esto que hemos titulado Aventuras Emocionales. Vamos a hablarles a todos ustedes acerca de este viaje de descubrimiento con nuestros hijos. Entonces voy a arrancar por algo muy básico, Mari. Quisiera que nos hablaras un poquito de lo que es esa realidad emocional en nuestros niños. ¿Por qué es importante hablar de emociones? Porque cada vez se hace más necesario poder visibilizar la realidad de las emociones y pues poco a poco nos vamos adentrando en cómo lograrlo como papás. Bueno, es fundamental como padres o como cuidadores de nuestros niños estar muy atentos de sus reacciones. ¿Por qué? Porque esto nos facilita entender cuáles son esas emociones importantes que se mueven en él. A veces nosotros mismos no logramos ni siquiera identificar la propia y esto nos facilita que nuestros niños obtengan a través del tiempo en su adultez una mejor comunicación asertiva, poder tener una buena relación interpersonal, tener una buena autoestima también es fundamental. Entonces digamos que abarca varias áreas importantes y que se van a ver reflejadas en diferentes áreas del ser humano, en la social, en la personal, en la laboral, que a veces también nos llegan muchos pacientes adultos con estas dificultades y se ha evidenciado que es porque digamos que de alguna forma no nos enseñaron a través de nuestra crianza abordar esos temas desde la niñez, porque no nos enseñaban a gestionar esas emociones. Entonces era más desde el grito, desde el regaño, desde veían las emociones como una debilidad. Entonces yo preguntarle a mi chiquito por qué se caía, no, en ese tiempo era levántese. Entonces digamos que eso nos permite tener una mejor comunicación asertiva y habilidades para la vida importantes. De hecho, en eso que acabas de decir, María, es tan común ver hoy en día, todavía lo veo constantemente
esta expresión de cuando un niño se cae, sí, no pasó nada, arriba, levántate. Es como si tuviésemos ese chip de negarnos a la realidad de lo que es la emoción. Entonces el niño desde muy pequeñito, desde que es un bebé prácticamente, que está construyendo su mundo emocional, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, pues empieza a decir, pero ¿cómo así que no pasó nada? Pero si tengo miedo, pues él no dice que tiene miedo porque todavía no sabe que tiene miedo, pero hay algo que está sintiendo que es precisamente miedo y no entiende la razón por la cual eso se da. Entonces creo que definitivamente este es un tema muy importante y es un tema crucial. Ahora, si comenzamos, Mari, como a meternos en estas profundidades de lo que es la gestión emocional y de la importancia de acompañarla, ¿desde qué momento entonces los papás, las mamás necesitamos preguntarnos? Es decir, hoy las personas que están viendo y escuchando nuestro podcast, que son padres, que tienen sus hijos, algunos incluso pueden estar en embarazo, no, eso todavía no es para mí, porque pues mi hijo todavía probablemente no vaya a experimentar emociones que sean importantes. Eso tal vez para los adolescentes que ya se les complica la vida y empiezan con sus crisis existenciales. ¿Desde qué momento es importante que nosotros como padres acompañemos a nuestros hijos en la gestión de sus emociones? Eli, tú lo decías, desde el momento en que yo estoy embarazadita o ni siquiera embarazada, que yo con mi pareja estoy planeando querer tener mis hijitos. Entonces me pasaba la semana pasada un caso de unos padres que me decían, es que nos acompañamos antes de tener hijos, quisimos venir a terapia de pareja y encargarnos de este asunto. Qué belleza. Y yo decía, fabuloso, pues porque normalmente digamos que muchas familias no lo hacen. Entonces yo decía, maravilloso, porque eso me permite entonces entender el momento en que yo estoy con mi pareja, o sea, esa relación de mi pareja, pero esto implica nuevas aventuras con mis hijos, nuevas relaciones, esta familia nueva que se va a conformar con otra personita diferente. Entonces digamos que desde ahí es importante preguntarnos, vamos a tener entonces un hijito, entonces nos vamos a responsabilizar de nuestras propias emociones para ir a trabajarlas juntos en pareja y de manera individual, y también prepararnos a ese nuevo mundo de ser padres. Entonces es fundamental empezar a identificarme, gestionar mis emociones en mí. Es que de hecho, Mari, yo creo que ese es el punto de partida. En nuestra realidad como padres y madres, la crianza de nuestros hijos nos pone patas arriba. O sea, por eso me encanta que cuentes este caso que atendiste en la Clínica para la Familia, porque qué hermoso saber que estamos trabajando desde la prevención y que estamos buscando generar una dinámica diferente a partir de ahí, porque esto nos pone el mundo patas arriba, como digo, y es precisamente porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos gestionar nuestra propia emoción. Entonces, hacernos padres implica la realidad de tener un ser humano al que vamos a acompañar, un ser humano que depende de nosotros y un ser humano que va a absorber absolutamente todo lo que nosotros como padres le transmitamos. Entonces, me encanta eso. ¿Desde cuándo? Desde antes incluso de tenerlos en el vientre, este ejercicio debería de darse. Y eso hablando entonces desde el antes. Pero antes de meternos, Mari, en lo que sé que todos están esperando, que son esas herramientas para poder ayudarlos, cómo hacerlo, de qué manera, cómo identificar lo que les está pasando, vámonos para el futuro, para que esto se vuelva como una motivación para todas nuestras familias de, pues primero que todo, quedarse con nosotros en el desarrollo de este tema, pero segundo, apersonarse de él y seguir trabajándolo. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de trabajar en la gestión emocional? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a evidenciar esto en el día a día? Ahorita nos contabas en la introducción un poquito como de todas las ventajas que esto tendría, pero si pudiésemos enumerar, ¿qué beneficios le traería a un niño, a una niña en su etapa adolescente y en su etapa adulta incluso el haber sido acompañado en esta aventura de las emociones desde chiquito?
Sí, es súper importante porque eso les permite más adelante, yo creo que ahora cuando están en esta edad de infancia, pues ellos logran identificar ya qué es el miedo, lo que tú decías, pues es que no sé qué siento, ¿será que es que esto es miedo o esto qué será? Ellos no lo nombran, sí. Pero claro, como padres, por eso es importante entonces datearme, empezar a estudiar, porque yo ya sé que esa expresión de mi hijo, lo que él está manifestando es miedo, o es una ansiedad, o es una tristeza, y poder que ellos lo nombren. Entonces lo que tú decías, a través del tiempo se va a ver reflejado en que van a ser personas autónomas de sus propias decisiones, que van a trabajar un poquito sobre esa autoestima, esos autoesquemas. Entonces yo ya me conozco tanto que tal vez entonces yo ya sé qué es lo que tengo. ¿Será que esta sensación que tengo acá que no me deja las cosquillitas es una ansiedad o esto qué es? Entonces yo ya me conozco tan bien que yo ya sé para dónde va esta ansiedad y también cómo le pongo un freno y un alto a eso. Entonces es fundamental desde la autonomía, desde la comunicación asertiva con las otras personas de manera desde las diferentes áreas que yo te mencionaba, entonces desde la personal, desde la laboral, desde la social, cómo yo entonces no me engancho con el otro y también sus emociones, y me permite tener habilidades en general de también identificar la emoción del otro, porque a veces yo digo, bueno, esa personita entró en el ámbito donde se mueva, entró enojadita con el ceño así, entonces uno dice, bueno, esta personita tal vez trae de su casita sus diferentes dificultades y yo también puedo leer eso y no engancharme con el otro para no tener una buena resolución de conflictos, que nos cuesta mucho ese tema en general y nos llega muchos casos también a la clínica por ese asunto. Entonces es súper importante porque se trabaja desde esas diferentes áreas. Aquí hay algo que quiero enmarcar y mi querido interno me va a ayudar con esto, porque estamos a las puertas, Mari, del lanzamiento de un nuevo retiro psicoespiritual que hemos diseñado en compañía de nuestra amada doctora Cristina Grajales y su servidora, que lo hemos llamado Amar para Sanar. Y una de las razones por las cuales hemos querido trabajar en esto es porque nos hemos dado cuenta que muchos, siendo ya adultos, llegamos a la relación de pareja incapacitados emocionalmente. Estamos lisiados emocionalmente porque cuando éramos unos niños no se nos enseñó a hacer una sana gestión de nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos relaciones de pareja en las que no hay una comunicación, en las que no hay esa capacidad de conexión, en las que no hay esa capacidad de poder trabajar desde lo que a cada uno le corresponde para hacerse cargo junto con el otro de lo que nos corresponde a ambos. Entonces, mientras te escucho, me hace demasiada figura esto, Mari, porque es que no nos enseñaron. O sea, muchos de nosotros, desde que éramos niños, crecimos en un analfabetismo emocional. Y muchos de nosotros, de hecho, lo vivimos porque nuestros padres tampoco fueron criados para esto, tampoco fueron acompañados. Entonces, qué bonita oportunidad la que tenemos hoy para todos los que somos padres y madres de poder hacernos cargo y acompañar a nuestros hijos. Yo cada que formo a mi hijo, a mis hijos, pues tengo dos, pero en este momento estoy en una tarea muy ardua con Juan Andrés el mayor, pienso en la que será su esposa si él opta por la vocación del matrimonio. Entonces pienso, estoy formando a mi hijo para que sea un buen esposo. Estoy formando a mi hijo para que cuando cometa un error lo reconozca, lo asuma y no ande buscando pretextos ni lavándose las manos. ¿Por qué? Porque sabe abrazar la emoción de la culpa y porque sabe la utilidad que ésta tiene. Entonces, enhorabuena, Mari, por esto. Vamos pues a adentrarnos como en la profundidad de esta aventura. Hablemos de retos, Mari. ¿Cuáles son? Y aparte de todo, pues en la presentación no lo dije, aparte de ser psicóloga, terapeuta de familia, terapeuta de pareja, es mujer casada y con hijos. ¿Cuántos? Yo, 2. 2 maestros de la emoción que tiene a su cargo. Y esto para mí es importante, Mari, porque pues definitivamente la psicología nos aporta muchas herramientas, muchos insumos, pero cuando uno ya lo vive, es que se da cuenta de esos retos que nos traen nuestros hijos. Entonces, si habláramos un poquito de esos retos, de esos desafíos comunes que enfrentamos los padres a la hora de enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, ¿cuáles serían?
Ya les había mencionado entonces el tema de que a veces no gestionamos nuestras propias emociones, entonces leemos esas emociones o no las gestionamos tan bien o no nos conocemos tanto que terminamos pidiéndole a mi hijo cosas que yo no le he enseñado. Entonces ahí entra un tema de respeto mutuo entre mi hijo y yo como madre. Entonces como me empiezo yo a autogestionar y a identificar como persona, y con mi pareja hacer el trabajo, porque a veces pasa que solo es uno el que trabaja en gestión de emociones y no se lee el otro, y entonces hay como una balancita que se inclina más para donde uno, y mi hijo porque entonces va más donde la mamá y le dice, ¿será que es que le da susto que ese papá le diga que no puede llorar? ¿O será que es que no le valida esas emociones? Entonces súper fundamental ahí empezar por mi trabajo como persona. Y yo creo que la clínica está enfocada en eso, o sea, ser persona, ser pareja y ser familia. Entonces, ¿cómo yo empiezo individualmente a trabajar en este asunto para que se vea reflejado en ellos? Uh-huh. Entonces, me parece fundamental que seamos conscientes del proceso individual. O sea, yo siempre lo focalizo en el proceso individual porque le pido y le exijo mucho a ese hijito, pero ese hijito no entiende, y además ellos son esas esponjitas que absorben todo el tiempo lo que yo soy. Entonces yo soy, pero ¿por qué grita? Y entonces, ¿cómo le estoy yo diciendo las cosas? ¿Será que es que yo estoy gritándole? ¿Será que yo estoy amenazando y alzando la mano? Entonces tengo que empezar a hacer una introspección para poder empezar a enseñarle. Entonces es un reto gigante porque a veces a mí me cuesta hasta llorar, y a mí me cuesta el tema del llanto como padre. Entonces, ¿por qué llora? Y no, o sea, como silencio. No, hay que entender que esa comunicación del llanto me está queriendo decir algo en ese comportamiento. Entonces ellos no van a decir, como tú decías, es que tengo miedo. Yo tengo que empezar a leer esas todo eso no verbal, pues todo lo correcto, esas señales no verbales de mi hijo para poder identificar qué quiere. ¿Será que es que ese llanto es porque está diciéndome, venga, présteme atención, que aquí pasa algo? Uh-huh. Entonces tenemos que empezar a leer esas señales no verbales. Es un reto muchísimo porque a veces somos desde la cocina, hijo, vení, ya, deja de jugar y vení que vamos a comer. Y entonces ese hijo, y le podemos repetir hasta 10 veces, y ese hijo no va a venir. Entonces es también hacer una conexión con él, cómo está y cómo están sus ánimos. No es que no quiero comer, ¿y por qué? Entonces indagar, preguntar, eso requiere tiempo. Entonces también es un reto como padres porque llegamos de trabajar, entonces estamos en la cocina, que haga acá, que haga allá, y estamos en tantas cosas, en nuestro estrés, con esos factores de estrés, y pum, y entonces explotamos de la nada, y eso es lo que aprenden nuestros hijos. Entonces ahí eso requiere tiempo y es un reto. Nosotros nos cuesta mucho eso como padres. Así es. Entonces, si pudiésemos como enumerarlos, Mari, te estoy entendiendo. Desafío número 1, el aprender a hacer una correcta gestión de mis propias emociones. O sea, el vivir esta aventura emocional conmigo mismo. Porque difícilmente, si yo como padre o como madre no me hago cargo de mi mundo emocional, pues difícilmente yo voy a poder acompañar a mis hijos a hacerlo. Uh-huh. Identifico un segundo desafío, que es el cuestionarme qué es lo que este comportamiento de mi hijo, lo que esta actitud de mi hijo detona en mí. Y me llamó mucho la atención porque mencionaste un aspecto que yo veo muchísimo en la terapia familiar en la clínica. Tengo una familia, porque empiezan como pareja, pero ya estamos acompañando a toda la familia desde más de 10 años de trabajo, un trabajo preciosísimo que hemos venido haciendo con ellos. Y el motivo de consulta inicial de ellos era un tema de pareja, y entre otras cosas, el señor tenía una seria dificultad para procesar que su esposa llorara, o sea, pero era visceral, como, pero ¿por qué tiene que llorar? ¿Pero por qué no puede tener una conversación sin que empiece a llorar? Parece María Magdalena, no sé qué, y eso lo exasperaba. Y después, cuando yo comienzo a atender a sus hijas, las hijas me reportan exactamente lo mismo. Entonces me dicen, Eli, es que con mi papá no se puede ser. O sea, yo no puedo sentir delante de mi papá, porque si uno medio empieza a derramar una lágrima, eso a él lo saca, le corta el fluir de la comunicación y se hace algo muy difícil. Entonces mira qué teso esto, Mari, porque
es algo que es mío, pero que ahora en la crianza de mis hijos se está movilizando. Yo tengo que buscarlo en dónde, en mí. O sea, ¿qué es lo que él, lo que ella, lo que su llanto, lo que su conducta, lo que su comportamiento me está moviendo y me está generando? Y te entiendo un tercer reto, un tercer desafío muy importante, que es el aprender a hacer lectura, que ahorita de hecho quiero que profundicemos en eso porque hay un tema demasiado vasto ahí. Aprender a leer los comportamientos de mis hijos. En disciplina positiva decimos mucho que detrás de todo comportamiento errático de nuestros hijos hay algo no resuelto, hay un niño que está desanimado, hay una emoción que no se está resolviendo de la mejor manera. ¿Y cómo lo manifiestan? A través de su conducta. Entonces, el bajo rendimiento en el colegio, le está pegando a su hermano, no quiere comer, está incluso retrocediéndose en procesos que por el biodesarrollo ya se habían alcanzado, ya había alcanzado control de esfínteres, por ejemplo, y comienza otra vez a orinarse en la camita. ¿Qué hay en ese comportamiento de mi hijo? Y tú lo dices, soy yo quien debe hacer lectura de eso. Entonces, ¿qué te parece, Mari, si ahondamos en ese tercer punto de manera muy profunda? ¿Cómo se hace esa lectura? Si pudiésemos dar como ese paso a paso. Yo que soy un papá, yo que soy una mamá, tal vez que me estoy estrenando en este asunto de la maternidad, o que tengo mis hijos ya escolares, o que tengo incluso la vivencia de mis hijos adolescentes, ¿cómo leer esas señales emocionales, esas señales no verbales y tratar de darles como un sentido? Porque a veces, y esto también nos lo han manifestado mucho nuestros seguidores en las redes sociales y todas las personas a las que a través de estos espacios podemos ayudar en el día a día. Entonces me dicen, Doc, pero es que usted por lo menos es psicóloga y entonces usted logra ver, seguramente Juan Andrés está comportando así por esto, pero uno que es un pobre cristiano de a pie, ¿cómo hace? A lo que yo siempre le contesto a los padres, los expertos aquí en su hijo son ustedes, pero tenemos que apropiarnos de eso. Entonces ayúdanos, Mari, ¿cómo lograr yo como papá, como mamá, leer ese mundo emocional de mi hijo? Bueno, es muy importante tener una comunicación fluida con mi hijo, empezar a enseñarle qué es eso de las emociones, porque pues difícilmente él me va a poder decir qué está sintiendo, pero entonces yo también empiezo a evidenciar desde las señales no verbales, que era lo que mencionábamos, esa expresión en su rostro, cuando tienen tristeza, cuando sienten miedo. Entonces yo empiezo a aprender, y por eso los hijos realmente son maestros de vida, pues porque nos enseñan demasiado, además que nos cuestionan también cuando aprenden este tema y nos dicen también, nos enseñan, es que estás enojada. Sí. Mamá, autorregúlate. Entonces uno como que se frena y dice, sí, realmente necesito hacer un alto. Entonces, pero eso se da, digamos que cuando yo ya le he enseñado a mi hijo a identificarlas, y entonces las identifica también, que las ve en mí, y entonces es un trabajo muy bonito porque es respetuoso. Entonces digamos que hay que empezar con esas señales no verbales de mi hijo y empezar a gestionárselas, a validarle esas emociones, lo que decías. Entonces no le permito llorar porque es un asunto mío, entonces yo necesito ir a trabajar en mí. Entonces, me siento con mi hijo, hijo, ¿cómo te fue? O sea, tiene que ver mucho con la comunicación. Sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Y no decirle, hijo, tienes tristeza, hijo, tienes miedo. Más allá de pronto preguntárselo de esa forma, es preguntarle qué tiene, y más allá de eso, pues empezar a decirle qué es eso de las emociones. Es que mira, esta es la emoción, y digamos que hoy
es mucho más fácil porque está el tema de las redes sociales que se mueven mucho con este tema. Además que la película hoy, sí, cuando nos llegan los chiquis, uno les pregunta ¿qué es eso de gestión de emociones? ¿Qué sabes de las emociones? Y ellos empiezan a hacer como su recuento de la película. Entonces es también yo acompañar desde esas redes sociales de manera positiva. Entonces, hijo, mira, esta es la emoción, entonces están stickers, están caras, y yo poderle enseñar, porque él no va a aprender si yo no le digo, mira, esto es el miedo, y así es, y esta es la tristeza, y esta es la ansiedad. Y ellos, como te digo, con esas películas que es Intensamente, que se movió mucho, también lo logran identificar. Entonces es importante como papá acompañarme todas esas las herramientas que yo tenga. Si tengo que ir a terapia, entonces para que me hagan una psicoeducación en gestión de emociones, porque yo nunca lo hice, pues venga, vamos a hacer también eso y empezar a enseñarle a mi hijo, porque tú decías, es que el maestro, sí, los hijos son maestros de vida, pero yo me encargo también de esa enseñanza, porque a veces se la dejamos también a los colegios, ¿cierto? Como que edúquelo, dígale, enséñele. No, yo también puedo contarle a él qué es eso y que es válido que lo sienta, que no está mal llorar, así sea hombre, que no está mal sentir también esa rabiecita y esa ira, hay que gestionarla, pero más allá de eso, hijo, esto es lo que está pasando, pero estos son los límites también. Venga, ¿cuáles son esas propuestas que podemos elaborar para que le pongamos un frenito después de que lloramos? Entonces, venga, vamos a hacer una activación de eso. Qué bonito. Y seguramente hay muchas otras herramientas que vamos a ir profundizando en ello, pero enhorabuena y aquí todo el aplauso para Disney y Pixar que nos aportaron tan increíble herramienta como es la película Intensamente. A mí me gusta mucho porque precisamente con nuestros niños y nuestras niñas hay que buscar, Mari, todas esas herramientas que estén al alcance cognitivo de ellos, es decir, que les permitan comprender e interiorizar esos conceptos. Hay también un libro que lo utilizamos mucho en la psicoterapia infantil, que es El monstruo de colores. Muchos de ustedes lo conocen y es un libro que te permite precisamente llevar a tu niño a identificar cuándo me estoy sintiendo así rojo, cuándo me estoy sintiendo azul y qué emoción se asocia con esas sensaciones corporales. Mi corazón empezó a latir muy fuerte, estoy sintiendo como frío, estoy sintiendo que las mejillas se me ponen rojas, estoy sintiendo como que los puños se me cierran. ¿Qué significa eso y cómo poder acompañarlos? En la Clínica para la Familia, de hecho, tenemos un programa hermosísimo llamado Maestros de la Emoción que esperamos pronto poder reactivar para que ustedes puedan participar y junto con sus hijos hacer ese trabajo conjunto de acompañarnos a hacer una maravillosa gestión emocional. Bueno, mi querida Mari, hay mucho pues por ahondar en esto, pero vamos a hacer una pausa muy pequeñita para contarles precisamente acerca de todo lo que en la Clínica para la Familia estamos pensando, soñando y creando por y para ustedes. Así que acompáñenos en estos breves anuncios y ya regresamos para que continuemos hablando de todas estas herramientas que como padres y madres podemos tener para acompañar a nuestros hijos en esta aventura de emociones. ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento? Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de 3 meses de duración, donde durante 12 sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia, a abrazar a tu niño interior, a perdonar a aquellos que te hicieron daño, a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente, a fortalecer tu autoconcepto y como resultado a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información. Con mucha frecuencia llegan a terapia de pareja un sinnúmero de personas que nos dicen peleamos por bobadas. Los problemas que nos tienen aquí son insignificancias, ni es infidelidad, ni nadie le ha robado al otro, ni hemos hecho nada extraño, simplemente peleamos.
Peleamos porque ella me dice, ve y tráeme esto a la tienda y yo le contesto, ¿y por qué no vas vos? Peleamos porque nos desautorizamos delante de nuestros hijos, pues yo le dije una cosa y ella piensa que puede venir a decir otra. Peleamos porque le hago una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuánto te demoras? Y esto ya se convierte en un disparador enorme. Pues esta es la realidad de muchísimas parejas que todo el tiempo en nuestra cotidianidad nos enfrentamos con lo que las heridas que traemos en nuestra historia nos llevan a pensar y a sentir dentro de la relación. El problema no es que tu pareja te pida un favor. El problema es que quizá para ti eso significa que está pasando por encima tuyo. El problema no es que el otro le dé un comando diferente a tus hijos. Siendo eso un problema en sí mismo. El problema verdaderamente radica en que te sientes desautorizado, en que te percibes subvalorado por el otro y eso activa tus defensas. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos decidamos a sanar las heridas que no nos permiten amar. Y curiosamente, una excelente manera para lograrlo es a través del amor mismo. Por esto llega Amar para Sanar, una apuesta para llevar tu relación de pareja a través de la psicología y la espiritualidad a otro nivel. Permítenos acompañarlos durante un fin de semana a pasar de las heridas del alma a la plenitud del amor. Pídeme más información en comentarios o escríbeme ya mismo a la línea WhatsApp más 57 350 461 3906 y cuanto antes te responderemos. Amar para Sanar. Allí están pues todas estas invitaciones que desde la Clínica para la Familia tenemos para ustedes. Recuerden visitar nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com. Allí en la pestañita de eventos van a poder enterarse de cuáles son los eventos, programas, encuentros, talleres, conferencias que tenemos activos para todos ustedes y qué rico que se sumen a seguir trabajando por estos temas tan importantes. Bueno, hoy estamos pues con nuestra querida Doc Mari Luz, que nos está acompañando en este viaje emocional a darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que pasa en el interior de nuestra vida, de cómo como padres tenemos este increíble reto de hacernos cargo nosotros para poder acompañar a nuestros hijos. Y dejamos en punta, antes de irnos a la pausa, mi querida Mari, el tema de estrategias que nos permitan entonces acompañar a nuestros hijos a identificar esas emociones. Entonces, les hablábamos de la importancia de apoyarse de ayudas audiovisuales, didácticas, como la película Intensamente, emoticones, caritas felices, caritas tristes, caras enojadas. O sea, en eso tenemos hoy en día muchísimos insumos que nos pueden ayudar. Les recomendábamos también el libro del monstruo de colores. Identificar es como una primera fase, Mari, ¿cierto? O sea, que nuestros hijos puedan nombrarlas, reconocerlas, saber cómo se siente una emoción, cómo se experimenta una emoción. Pero vámonos un pasito más adelante. Ya sé que tengo ira. Y cuando tengo ira, tomo el plato de comida y lo tiro al suelo. Y cuando tengo ira, paso por encima de mi hermano y lo tiro, lo lanzo, lo estrujo. Y cuando tengo ira, grito, pego, golpeo. Estas son conductas que no contribuyen con la construcción de nuestra familia y sobre todo con la convivencia y la interacción. ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo acompañar a mi niño a gestionar la emoción de la ira con conductas un poquito más adaptativas? Por mencionar una, pero qué rico hablar también de la tristeza, hablar de la frustración, del miedo. Listo, Eli, pues ahí de pronto el aporte puede ser validar, pues ya conocer que mi hijo tiene ira, tiene enojo y empezar a hacer técnicas importantes de respiración con las que son de enojo, porque digamos que ahí hay una alteración muy grande en su respiración, entonces hiperventilan, se ponen rojitos y no son capaces ellos mismos, entonces acceden al golpe. Entonces hacer autorregulación desde
ejercicios de la respiración. Entonces vamos a cerrar los ojos, hijo, vamos a pensar en una flor para que ese pensamiento también se distraiga de esa emoción o esa situación que le llevó la emoción del enojo a sentirla. Entonces vamos a imaginar esa flor, cierra los ojitos, imagínate la flor, la vamos a oler. Y ya te vas a imaginar también una velita encendida y vamos a soplarla duro. Entonces digamos que no solamente es el ejercicio de la respiración que nos enseñaron de inhalar, exhalar, sino utilizar también herramientas de pensamiento. Entonces vamos a hacer este ejercicio y ya el niño, digamos que de alguna forma se autorregula. Porque hay una cosa, María, hermosa en eso que acabas de decir, y me encanta que hayas puesto como ejemplo esa técnica, porque muchas veces los papás cometemos el error de decirle a nuestro, pero cálmate, respira, pero el niño no sabe cómo se hace. Entonces, cierra tus ojos, piensa en la flor, inhala la flor, sopla la vela. Entonces le estoy dando que una ayuda visual a mi hijo que le va a ser fácil reconocer, porque él sabe lo que es oler una flor y lo que podría ser soplar una vela. Entonces eso me encanta porque es como bajarle conceptos. Pórtate bien, no sé si te acuerdas de ese video que se hizo tan viral en las redes sociales de una chiquitita de 4 o 3 añitos que la mamá le decía, pero pórtate bien, y la niña lloraba y decía, no sé qué es portarse bien, no sé cómo portarme bien. Entonces, ¿cómo te voy a ayudar yo a portarte bien? Entonces, huele la flor, sopla la vela, me encanta. ¿Qué más? Podemos utilizar el rincón o el lugar de la calma, no el rincón que nos enseñaron a nosotros que hágase allá en la silla de pensar. Y en la silla de pensar, y entonces cuando esté más calmadito hablamos. Y entonces no, eso a mí me suena castigo. Total. No, entonces vamos a... Y sobre todo uno se iba a ir allá calmo y no decir, ay, mi mamá, ¿por qué me hace esto? Es injusto. No, o sea, esa calma no funcionaba. No funciona. Entonces digamos que lo toman más como un castigo. Hoy lo que podemos hacer es, venga papás, vamos a hacer un lugar bien bonito, agradable, que cuando lo miremos nosotros digamos, no, qué chévere, o sea, y que no solo sea utilizado por mi hijo, sino que vamos a utilizarlo todos los miembros de esta familia. Estoy muy enojado, entonces me voy a ir, y yo también lo nombro, estoy un poquito enojado, me voy a ir con este libro a leer, ¿sí? Que no siempre sea irme con el celular a sentarme allá, sino hacer otras actividades que me permitan bajar un poquito. Entonces ese hijo también va a tener, papá, mamá, estás enojado, ve al lugar de la calma. Entonces mira qué bonito es implementar esas estrategias con nuestros hijos de bajar ese tema emocional. Fundamental. Y no, lo que te decía, no es el típico lugar de la esquina, sino decorarlo. Entonces vamos a utilizar un tapete, unos cojines, ahí nos vamos a sentar, algo muy chévere. Yo tenía también una consultante que empezó muy comprometida con sus hijos y lo generó, y me decía, es que mi esposo está feliz con ese lugar. Él dice bonita, que es maravilloso, o sea, que es genial, y me manda la foto, y sí, es ese lugar que uno ve visualmente y uno dice es agradable, o sea, realmente es el lugar de la calma. Entonces yo creo que esa herramienta también es muy importante, y validarle por qué, o sea, conocer también esa situación que le está generando, si es muy repetitiva o por qué, qué es lo que más le enoja, qué es lo que le exalta, para poderle también decir a mi hijo qué podemos hacer, e invitarlo a que hagamos unas propuestas importantes, porque gestionar la emoción también es responsabilizar a mi hijo de que la siente, de que la viva, pero que finalmente busquemos unas estrategias para solucionarlo, y eso nos permite que más adelante en su adultez tenga una resolución de conflictos bien significativa. Entonces, ven hijo, vamos a construir esa solución juntos. ¿Qué piensas que podemos hacer para la próxima? Entonces, ¿con qué nos vamos a calmar? Agüita. Entonces vamos a buscar esas estrategias. Entonces el niño ya sabe que, ay, sí, agüita, por favor, y él la va a pedir. Entonces es muy bonito porque es un tema de aprendizaje. Así es, acompañar a nuestros hijos, acompañarlos. Yo creo, Mari, que pecamos tanto en esto de exigirles comportamientos para los cuales todavía no tienen herramientas,
y es sumamente frustrante, no solamente para nuestros niños y niñas, sino también para nosotros como papás, porque decimos, pero es que ¿por qué no se calma? ¿Pero por qué tiene que gritar a toda hora? ¿Pero por qué tiene que ser tan impulsivo? Y bueno, y es que yo no le estoy acompañando precisamente a eso. ¿De qué manera lo puedo hacer? Y volvemos, que yo creo que este mensaje ha sido muy reiterativo, Mari, a lo largo de este episodio. Tengo que comenzar por mí. ¿Cuáles son? En Disciplina Positiva tenemos una actividad muy bonita que son nuestros algodones, que cuando regrese Padres Propositivos allí la vamos a vivir, y es yo como papá, como mamá, tengo que saber qué es lo que a mí me regula. Entonces, cuando tengo esta ira, cuando tengo esta rabia, ¿qué me sirve? A muchos de nosotros nos sirve la oración, a muchos de nosotros nos sirve la lectura, otros necesitan salir a hacer ejercicio, ir a correr, ir al gimnasio, a otros les sirve bailar. ¿Qué te sirve a ti como papá, como mamá, para que puedas regular tu emoción? ¿Y cómo voy a acompañar a mi hijo a descubrir lo que le sirve? ¿Quieres hacer plastilina? ¿Quieres estripar esto? Hay otra estrategia que les enseñamos en Maestros de la Emoción, que es la botella de la calma. Entonces ahí en el rinconcito de la calma tenemos esa botellita que está llena de mirellitas, de piedritas, que se agita y se ve así turbulenta, pero poco a poco comienza a bajar. Ver una vela físicamente, por ejemplo, a mí esto me ha ayudado mucho con Juan Andrés, encender una vela y que se centre en esa llama y en apagarla y en ver cómo se sosiega. O sea, es poder darles herramientas, me parece fundamental. Ahora bien, Mari, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan porque creemos que la sociedad se construye en conjunto. Somos padres y madres conscientes, propositivos, respetuosos, pero necesitamos la ayuda del ente educador, necesitamos la ayuda de la institución. Entonces, específicamente, ¿cuál es el papel de los educadores, de los docentes, de los maestros en la enseñanza de habilidades emocionales al interior de las instituciones educativas? Porque pues yo trabajándole todo esto a mi hijo y que en la casa, en el colegio, en la escuela me lo manden para la pizarra del desobediente, como que no ayuda. ¿Cómo podrían los entes educativos contribuir con esto? Bueno, Eli, es muy válido lo que dices. Entonces yo hago mi trabajo en casa y de pronto desde la educación con profes no está tan afianzado, esa profe no está tan capacitada en emociones también, porque es un ser humano, digamos que también que está en falta y en construcción. Pero digamos que ahí es importante también acompañar los procesos, y cuando tenemos acá niños tenemos yo que trabajo con los niños, a veces también esos educadores se acompañan, esos mentores o los psicoorientadores con nosotros en trabajar articuladamente para eso. O sea, como que venga psicólogo, cuénteme usted que está trabajando con este niño, con Pepito Pérez, para yo poder también saber cómo lo abordo, porque me está pasando esto y me estoy saliendo del control. Entendiendo pues que los docentes tienen un montón de funciones importantes, pero que esta es muy, muy válida, además que les facilita a ellos, digamos, que esa educación, porque es más fácil que el niño a mí se me autorregule más fácil, que se me descomponga con todos los 30 y tantos que tienen. Entonces es también importante que ellos nos acompañen desde el semáforo de las emociones, entonces que ellos enseñen desde las aulas esas herramientas importantes, las caritas de emoticones, que ellos tengan sus calendarios de emoticones y que los puedan también enseñar ellos, que son ese foco importante de la enseñanza. Decir, bueno, vamos a implementarle no solo a esto lengua castellana, la motricidad, no sé qué. Entonces hay plastilina, tú decías, y ellos empiezan a tener sus materiales favoritos para hacerlo, unos a través del dibujo, a través de la plastilina, y que la profe desde ahí también nos acompañe en ese proceso de ir enseñando, y no solamente ella enseñar, sino vincular a nosotros, vincularnos como padres de familia en ese proceso. Entonces vamos a llevarnos este semáforo de disciplina, cuando esté en este colorcito esto se puede hacer, entonces eso es fundamental, que ellos nos acompañen en ese proceso y que también empiecen a identificar. No es fácil para ellos
con tantos, pero Claro, es sí, un reto. pero sí pueden ayudarnos en esa educación y vincular a los padres en esas reuniones también. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a enseñar, papás? Y mira, puntualmente con tu niño pasa esto, y tú lo decías ahora, los niños a través del comportamiento empiezan a mostrar eso que no está tan bien. Entonces ellos también nos ayudan mucho a nosotros como psicólogos, porque empiezan a detectar eso y decir, papá, venga, acá está pasando algo, ¿qué pasa en casa? Entonces es súper importante trabajar articuladamente con los profes, porque nos acompañan a los padres de familia y a nosotros como psicólogos a apoyar este proceso de las emociones, que es tan importante y que pareciera una montaña rusa en el ser humano. Fundamental. Cuando una familia, Mari, llega a la clínica para la familia con un indicador en sus hijos, con una situación que se está presentando, ¿cómo desde la clínica para la familia hacemos ese acompañamiento con el ente educativo? ¿Existe ese acompañamiento? Y esto pues lo hago de manera promocional, por llamarlo de alguna forma, porque es parte de nuestros servicios. No solamente es aquí está este niño, arréglelo, y yo porque lo arreglé, yo no lo dañé, sino venga juntos, trabajémoslo. ¿Cómo lo hacemos desde la clínica para la familia? Sí, los niños nos llegan con diferentes comportamientos y los padres llegan, venga, es que la profe nos dice que tenemos que buscar un psicólogo porque ya ella no puede abordar más el tema en el aula de clase, y nosotros tampoco sabemos qué hacer, es que yo ya he hecho esto, y están desesperados ellos también al borde del colapso, y entran en culpa, que entonces ¿en qué me estoy equivocando yo con mi hijo? Entonces, bueno, empezar con ellos, primero que todo, en pautas. Perfecto. Trabajar con padres de familia, pautas de crianza, que venga papá, yo lo acompaño. ¿Cómo está haciendo? Cuénteme cómo está usted gestionando esas emociones de... ¿Cómo reacciona ante esa del conducta? niño. Ajá. ¿Qué siente él? ¿Qué piensa? No, yo no sé, él solamente llora, y yo le digo, ya no más. Entonces, no, venga papá, esto se hace. Y vamos entonces así coorientar a esos papás para dar esas pautas de crianza. Cuando eso ya se da y empezamos a hablar, entonces, cuáles son los beneficios de un castigo, que tenemos instaurado el castigo o el estímulo y la respuesta, entonces venga, no, trabajémoslo más desde aquí, y esto es mucho más propositivo para los niños. Entonces el papá empieza a trabajar en eso no es de la noche a la mañana, es que yo ya mañana me voy, y eso se dice mucho en consulta, Sí. vamos a bajar expectativas, Sí, porque total. los psicólogos no somos esa madrina con Sí. varita, y entonces mañana ya es perfectísimo, no, además que hay que aclarar de que las emociones es válido sentirlas, entonces no vamos a suprimirlas, sino que vamos a ponerle un límite a eso, vamos a entenderlas, a identificarlas, a gestionarlas y a empezar a tener propuestas. Entonces, digamos que desde ahí estamos haciendo un trabajo importante. Y se vincula el ente educativo, es decir, Totalmente. que se hace acompañamiento de esos maestros, les enviamos cuestionarios para que ellos también nos ayuden a responder y que Ay, hagamos una observación claro que conjunta y cómo, en este caso, el profesional tratante diseña un plan de acompañamiento donde el maestro o la maestra nos va a ayudar de determinada manera. A ellos también, claro. Ahí jugamos como con ese proceso de terapia, y en esa primera cita se les habla también de que en algún momento vamos a articular a el docente, o ellos también lo dicen, mira, el colegio me dice que en algún momento si puedes hablar con ellos para decirles qué vas a trabajar y cómo lo pueden hacer. Perfecto. Y eso se da, entonces van a haber unas citas donde vamos a dar pautas de crianza para padres, vamos a trabajar con el niño y vamos a acordar unos temas a trabajar puntuales desde gestión de emociones, desde esa comunicación asertiva y esa resolución de conflictos a lo que le estamos apuntando. Y finalmente pues vinculamos al docente y también nos reunimos con él y hablamos de esos temas puntuales para que nos amplíen o nos den un contexto más amplio de cómo se está comportando el niño en el aula y Perfecto. Por qué. Excelente. Bueno, Mari, para terminar, y lamentablemente el tiempo como siempre nos es enemigo, hoy tenemos un factor importante que puede llegar a exacerbar muchos síntomas no muy sanos, no muy funcionales, que es la tecnología, las redes sociales, todo este bombardeo que tenemos a nivel de medios digitales. ¿De qué manera como padres podemos abordar este fenómeno? ¿Qué tanto afecta o no en la gestión de las emociones de nuestros niños y qué herramientas podríamos utilizar ahí?
Sí, Eli, es muy importante que empecemos a delimitar o a empezar a preguntarnos como padres en qué momento yo le puedo dar a mi hijo un celular. Perfecto. Porque digamos que eso nos va a llevar a muchos temas y es la desconexión que hay con el intercambiar con mi familia, empezando desde ahí, poder relacionarme con la familia, relacionarme con el otro. ¿Cómo empiezo yo? A través del WhatsApp a mandar los emoticones, pero cuando ya me enfrento a la realidad del cara a cara con un compañero, con un par, con mi familia, con la reunión familiar, ya no me gusta, ya no quiero. Entonces empezar a poner también esas reglas importantes, a construirlas con mi hijo. ¿Desde cuándo como padres vamos a permitir que le vamos soltando el celular a mi hijo? ¿Cada cuánto vamos a regular los tiempos? ¿Por qué? Porque eso se da para, digamos que la exposición de muchos contenidos no apropiados, y que desde ahí también pueden salir muchas emociones que no son validadas y que más allá de lo que ellos sientan, entonces me lo trago y empiezo a indagar mucho más de lo que me generó curiosidad, y si estoy en una etapa de exploración sí que más. Entonces fundamental tener ese control. Entonces, ¿qué estás viendo? Vamos a mirar, vamos a hablar de las redes sociales, digamos que no podemos sacarlas de nuestras vidas porque es importante y fundamental, pero sí empezar a delimitar tiempos, edades en que yo voy a permitir que mi hijo tenga el celular, la tablet, controlar el tema de las pantallas, del televisor, de los programas que ven, porque a veces tampoco sabemos ese programa qué es y para qué es y qué está construyendo en mi hijo. Entonces, digamos que hay muchos riesgos desde la vigilancia que yo no haga continua y con responsabilidad frente a las redes sociales con los hijos. Y creo que, bueno, este tema amerita un episodio y lo tendremos para ustedes con otra de nuestras psicólogas infantiles, porque es todo un reto y es todo un desafío que tenemos que enfrentar. Hoy estamos viendo ciberbullying, estamos viendo curing, estamos viendo ghosting, o sea, un sinnúmero de cosas impresionantes que se dan, que si me dejó en visto, que si se fue, que si me acosa, que si esto. Entonces, bueno, invitaremos a Yadi y Marcela para que trabaje con nosotros frente a esto. Mari, gracias de corazón por regalarnos esta aventura emocional y por darle tantas pautas a nuestros padres hoy. No, a todos agradecerles este espacio tan bonito de poder llegar a muchas familias y poder de pronto ampliar el tema que a veces como padres nos da tanta dificultad. Entonces, maravilloso poder acá contribuir con esto tan bonito que es un propósito de vida, y a ti, Eli, permitirme estar en este espacio tan bonito. Gracias Mari, por hacer parte de la Clínica para la Familia. Y ya saben, si ustedes hoy se identifican con muchos de estos temas, pueden pedir sus citas ya mismo con la doctora Mariluz, quien estará abierta para recibirlos y acompañarlos. Gracias pues por hacer parte de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. No se les olvide lo importante que es suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, seguirnos en las redes sociales y compartir este contenido para que así juntos sigamos trabajando por el sueño de Dios para las familias. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! SER, el podcast de la Clínica para la Familia.